Buen día, jóvenes y señoritas del octavo semestre de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar con la clase de la semana número 16, de la última semana que tenemos de preparación en este semestre, en esta clase de Derecho Internacional Público. Y les pido entonces que tengamos el aspecto de poder poner atención en esta última clase, ya que es preparación para su examen final. Vamos a iniciar con la presentación. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a iniciar el curso Derecho Internacional Público, la semana número 16, y el tema del día de hoy, el último tema que tenemos, es las organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. Hemos dado un pequeño esbozo de algunas organizaciones internacionales que le interesan a Guatemala, o sea, a nivel mundial. Ahora vamos a conocer los tres tipos que hemos conocido en todos los, diríamos así, en todos los temas que hemos verificado. Las instituciones, primero a nivel internacional, las instituciones a nivel regional y las instituciones a nivel centroamericano. Entonces, para que tengamos un conocimiento general, no son todas las instituciones, pero sí las que más le interesan a Guatemala. Puede ser que se me olvide alguna, o sea, no puedo indicarles al 100%, estas son las únicas organizaciones que le corresponden a Guatemala o que le interesan a Guatemala. No es así. Están establecidas, inclusive, consulté libros de texto y también específicamente los datos que están tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, les pido por cualquier situación seguir profundizando en este conocimiento. ¿Para qué? Para que tengamos un conocimiento general. Es la última institución, diríamos así, que vamos a conocer en este Derecho Internacional Público para conocimiento general, mis estimados. Ahí sí que jóvenes y señoritas, para concluir esta subclase de Derecho Internacional Público, que ha sido una clase distinta, como ya lo indicamos. Ha sido una clase, pues diríamos así, en algún momento determinado, sui generis, porque lamentablemente no tuvimos una interacción, no tuvimos ninguna clase presencial. Entonces, es el primer semestre, diríamos así, que lo llevamos a cabo de manera virtual. Sé que es un poco más complicado para ustedes, jóvenes y señoritas, por el aspecto mismo que la enseñanza, pues, es a distancia, pero eso no implica que estas clases no se den con el rigor correspondiente y aparte de eso, que no se cumpla con el pensum de estudio. Y es muy conveniente que ustedes verifiquen ese pensum que está publicado a nivel de la Universidad Rural para poder establecer claramente los puntos que hemos visto en cada uno de los temas que conocimos de estas 16 semanas. Y para concluir, pues nos corresponde el día de hoy las organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. El objetivo de la clase, que el estudiante dentro de la clase conozca las principales instituciones del derecho internacional público, como lo son las organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. O sea, hay dos tipos de organización, las económicas y las políticas, que son muy importantes para el quehacer, diríamos así, diario de Guatemala. Establecido plenamente, como les informo, en los diferentes medios que tiene registrado Guatemala.
y que sí es muy conveniente que ustedes, jóvenes y señoritas, pues sigan acuciosamente estudiando para conocimiento general. Ya les he informado en otros momentos que no se estudia solamente para sacar una clase, no, jóvenes y señoritas. Se estudia para la vida, para que cuando ustedes, ya sean profesionales, abogados y abogadas, pues tengan la opción de poder debatir en algún momento determinado cualquier tema que se le ponga a su consideración. Estamos hablando de derecho internacional público, estamos hablando de derecho internacional privado, estamos hablando de derecho constitucional, estamos hablando de derecho laboral, civil, penal, tributario, cualquier tipo de derecho. Ese es el conocimiento que debemos de tener a nivel general, jóvenes y señoritas. Las organizaciones internacionales. Hay, como les informo, varias instituciones que ya hemos conocido, que ya hemos tenido el gusto de conocer algunas, pero que otras van a ser totalmente desconocidas. Vamos a ir sopesando, diríamos así, cada una de ellas de acuerdo a lo que vamos conociendo y, por favor, pongamos atención. Son todas, en esta parte, diríamos así, son las organizaciones internacionales que le corresponden o que diríamos así, pues le son de interés a Guatemala. En primer término, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en sus siglas en inglés TWO, Organización Mundial de Comercio. Esta Organización Mundial de Comercio nace el 1 de enero de 1995, representando el logro principal de la Ronda de Uruguay. Una reunión, diríamos así, una reunión de negociación. Podemos previamente, diríamos, como antecedente, indicar que la Ronda de Uruguay presentó 7 años de negociaciones, culminando con un nuevo acuerdo para la liberación del comercio mundial, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1995. El nuevo acuerdo consta de 400 páginas y se esperaba reactivara la economía mundial. Se predijo que incrementaría el caudal mundial en más de 200 billones anuales para el año 2005. El nuevo acuerdo contiene lo siguiente, o sea, esto es el acuerdo a lo que se llegó esencialmente en la formación de la Organización Mundial del Comercio. Importaciones, reducción del 33% de todos los impuestos. Textiles, eliminados más de 10 años de cuotas que protegerían a los países industrializados de las importaciones pequeñas del tercer mundo. Exportaciones fuertes y flexibles, restricciones en exportación de mercancía a bajo costo. Agricultura, corte gradual del 36% de tarifas y subsidios a exportadores. La propiedad intelectual, que es un punto muy especial. Medidas estrictas sobre robo de materiales con derechos reservados, como contrabando de películas cinematográficas y música. Protección de patentes, medidas estrictas contra material falsificado, como imitación de diseño de ropa, relojes, etc. Quedando pendientes algunas otras situaciones, pero si ustedes se dan cuenta, son varios puntos que esta Ronda de Uruguay plasmó, y como parte de esta Ronda de Uruguay, pues la creación de la Organización Mundial del Comercio. Representando el logro principal de la Ronda de Uruguay, establece su sede en Ginebra. Suiza. Funciona actualmente con aproximadamente unos 650 empleados. Forman parte de la organización 150 estados. La OMC representa la mayor reforma de todos los tiempos referente al sistema mundial de comercio. La nueva Organización del Comercio no solamente abarca comercio de bienes, sino también comercio de servicios y la propiedad intelectual. La OMC
representa la base jurídica e institucional del sistema multilateral del comercio. Contiene 29 textos jurídicos que abarcan una gama muy variada de temas mercantiles: agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual, etc. Entonces, es extenso, es macro, diríamos así, esta Organización Mundial del Comercio. Imagínense que parte de su objetivo era aumentar en 2000, imagínense, en 200 billones anuales para el año 2005. Estamos en el año 2020. Habría que verificar cómo estuvo este proceso. Su función. Sus funciones principales son administrar los acuerdos comerciales de la OMC, constituir un foro de discusión para negociaciones comerciales, tratar de resolver las diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales nacionales, asistir técnicamente y proporcionar cursos de formación para los países en desarrollo y cooperar con otras organizaciones internacionales. Es parte de sus funciones principales. Imagínense que hasta dar formación, asistencia técnica y proporcionar cursos de formación para los países en desarrollo y cooperar con otras organizaciones internacionales. Su estructura, la OMC, se estructura organizacionalmente en 4 niveles. A, conferencia ministerial. B, consejos generales. C, consejos específicos. Y D, comités. Estos son los 4, diríamos así, los 4 niveles que tiene la estructura orgánica de la Organización Mundial del Comercio. No vamos a entrarlo a conocer todo porque nos llevaría mucho tiempo el verificar, diríamos así, cada una de las estructuras, porque sí es conveniente ir conociendo las otras funciones, los otros organismos internacionales. Hay que hacer mención que los principales son los organismos internacionales. Tenemos organismos regionales, pero que en algún momento determinado, pues diríamos, son más conocidos para nosotros, algunos, la mayoría, algunos otros no, por eso mismo se los voy a dar a conocer, por lo menos de primera mano. Continuemos con la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP. Organización de Países Exportadores del Petróleo. La razón de su existencia. Las razones para que surgiera esta organización fueron varias, entre ellas, la sustitución del carbón por el petróleo como fuente principal de energía, la fuerte demanda del petróleo, la desigualdad en la participación de las ganancias, la poca participación de los países productores en la exportación, explotación y comercialización del petróleo, la importancia del petróleo como energético más barato, más limpio y más fácil de procesar que el carbón, su naturaleza como recurso no renovable, no recuperable y no reciclable, el surgimiento de políticas nacionalistas y el monopolio instaurado en todas las fases de la exploración, explotación y comercialización del petróleo por parte de 7 hermanas, que son las diferentes petroleras a nivel mundial, las grandes petroleras. Entonces, es por eso mismo que nace la OPEP. Su nacimiento. En 1959, las compañías petroleras de las 7 hermanas acuerdan unilateralmente reducir el precio del crudo de $1.60 por barril a $1, afectando con ello grandemente los intereses económicos de los países productores de petróleo. A raíz de este movimiento, los países productores de petróleo acuerdan fundar una organización para proteger sus intereses. Se convoca una conferencia en Bagdad
Irak, los países productores de petróleo y el 14 de septiembre de 1960 se adopta una resolución que crea la Organización de Países Productores del Petróleo, la OPEP. Al inicio, solamente participan como miembros fundadores 5 estados, a saber, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Posteriormente, la membresía se amplía, habiendo ingresado Qatar en 1961, Indonesia y Liberia en 1962, Abu Dhabi, luego de reemplazado por Emiratos Árabes Unidos en 1967, Argelia en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador y Gabón en 1973 y México. Estableció su sede en Viena, Austria. ¿Cuáles son los objetivos de la OPEP? Los objetivos de la OPEP son: A. Defender el derecho de los estados productores a diseñar y poner en práctica su propia orientación política en materia petrolera. B. Constituir un frente común contra las decisiones tomadas por las grandes compañías petroleras. E. Enfrentar y promover la solución del congelamiento de precios del petróleo y del crudo. D. Aplicar el criterio de la soberanía del país productor. E. Promover el aumento a niveles de país productor sobre las ganancias. Y F. Tener el control sobre las reservas mundiales del petróleo. Estos son los objetivos de la OPEP. O sea, es importante tener ese conocimiento. ¿Para qué? Para establecer, diríamos, el aspecto de poder llevar a cabo o conocer un poco esta organización de países exportadores del petróleo. ¿Por qué le interesa a Guatemala? Porque Guatemala consume petróleo. Actualmente ya es Guatemala un país en menor escala, pero petrolero. Realiza, diríamos así, en Guatemala. Si no estoy mal, recuerdo que la última vez que tuve conocimiento, sacaban más o menos unos, no sé si 20 a 30 mil barriles al mes. Es cierto, es mínimo esta producción. Los grandes petroleros como Irak, Irán, Arabia Saudita, sacan 1 millón, 2 millones de barriles de petróleo diario. Imagínense. Pero, diríamos así, son los inicios de lo que son los yacimientos de petróleo en Guatemala. También hay yacimiento de gas natural y pues eso ayudaría mucho a la exportación de este tipo de carburante. Muy bien. La estructura de la OPEP. Esto es algo muy especial, por favor. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. La estructura de la OPEP está compuesta por los siguientes órganos. A, la Conferencia General. B, la Junta de Gobernadores. Y C, la Secretaría. Esta es, diríamos así, lo que corresponde a la estructura de la OPEP. Entonces, para que tengamos conocimiento de la misma y pues de cada una de sus funciones como tal. Y esto sí tenemos que tomarlo muy en cuenta y conocimiento, jóvenes y señoritas. La Organización Internacional del Café. Para nosotros en Guatemala es muy importante esta organización. ¿Por qué razón? Porque somos países exportadores de café. Y como parte de esa exportación, como parte de esa, diríamos así, de lo que conocemos o de lo que tenemos que conocer, es esta organización internacional. O sea, Guatemala debe ser parte de esta Organización Internacional del Café. Sus antecedentes. Los antecedentes más antiguos son la Oficina Panamericana del Café y la Federación
Cafetalera de América, FEDECAFE. En 1958 se crea la Comisión Preparatoria para establecer la Organización Internacional del Café. Claramente existe, diríamos así, esta comisión fue creada, ya lo indicamos, en 1958 y establece: créase la Comisión Preparatoria de la Organización Internacional del Café con la siguiente composición: un miembro nombrado por el gobierno de Brasil, un miembro nombrado por el gobierno de Colombia, 2 miembros escogidos de común acuerdo por Occidente, escogidos de común acuerdo por los gobiernos de los demás países productores del hemisferio occidental, que pertenezcan a la Federación Cafetalera de América, FEDECAFE, y de 2 miembros escogidos de común acuerdo por los gobiernos de los países productores de África, Asia y Oceanía. Esto es importante, porque si ustedes se percatan, América es diríamos así, es de los que tienen a su cargo esta Organización Internacional del Café. Su objeto, el objeto de esta Organización Internacional del Café: A, la promoción del consumo mundial del café, tanto en los mercados existentes como en los mercados del consumo potencial, sin hacer distinción con respecto a orígenes, procedencias, clases, tipos o marcas de café. B, defender la pureza combatiendo cualquier adulteración del producto. C, defender su economía. D, proporcionar un foro internacional para la discusión de los problemas relacionados con el café. Y a dicho efecto, servir como centro de compilación e intercambio de informaciones sobre producción, comercio, consumo, existencia y tendencias del mercado mundial del café, estadísticas sobre existencias y tendencias del mercado mundial y elaborar terminología adecuada y normas sobre calidades. E, la investigación sobre el cultivo y beneficio del café. Los métodos de clasificación, almacenamiento, transporte y elaboración para reducir costos y mejorar calidades, desarrollo de nuevos usos del café como bebida. Y F, mantener un estudio constante y actualizado sobre la producción, el consumo y tendencias del mercado mundial del café. En general, la organización busca contribuir a la expansión del comercio en beneficio de los países productores y consumidores del café. En la obtención de su objeto, debe respetar las prácticas internacionales referentes a permisos de los gobiernos en donde desarrolla actividades tendientes a la obtención de su objeto. Jóvenes, señoritas, si ustedes se percatan, esta organización internacional le corresponde claramente la promoción, el defender la pureza del café. Eso es algo muy importante. Si ustedes se percatan, aquí en Guatemala es un país productor de café y consumidor del café, pero es muy importante defender la pureza, el mismo defender la economía del café. Actualmente, la institución encargada del café aquí se llama Anacafé, si no estoy mal. Y de veras, es muy importante, es una de las organizaciones nacionales de mayor prestigio, que debe estar, me imagino, como parte de la Organización Internacional del Café. Proporcionar un foro internacional para la discusión de los problemas relacionados con el café. La investigación sobre el cultivo y beneficios del café. Mantener un estudio constante y actualizado sobre la producción, el consumo y las tendencias del mercado mundial. O sea, es parte diríamos así, de una función general, así como la Organización Mundial del Comercio, así como la Organización de Países Exportadores del Petróleo. También esta Organización Internacional del Café es muy importante. Su estructura. Los órganos de la organización son la Asamblea General, el Consejo Directivo y la Secretaría y el Secretario General. Estas son
o esta es la estructura, diríamos así, de la Organización Internacional del Café. Posteriormente a esta organización, que tenemos que seguir avanzando, jóvenes y señoritas, es increíble cómo se nos va el tiempo. Está la Unión de Países Exportadores de Banano. Unión de Países Exportadores de Banano. ¿Guatemala exporta banano? Por supuesto que sí. La UPEB es exportador de banano Guatemala. Principalmente, inclusive el puerto específico para la exportación del banano está establecido en Puerto Barrios y es un puerto completo, directo y específico para la exportación del banano. Así como se ha visto que a través de el puerto Quetzal se exporta el azúcar, en Puerto Barrios se exporta el banano. El café, creo yo, no tiene un puerto específico, Santo Tomás de Castilla o San José, perdón, Puerto Quetzal, se logra, se hace estas exportaciones. No tiene un puerto específico, pero ya les indico. Puerto Barrios es el puerto específico y exclusivo, diríamos así, para la exportación del banano en Guatemala. La UPEB nació principalmente por las siguientes razones. La competencia de países africanos, antiguas colonias en la producción de banano que ingresa a los antiguos países colonizadores. La poca participación de las ganancias. El sistema de cuotas aplicado por países europeos. Lo siguen aplicando, si no estoy mal, en este caso, la Comunidad Económica Europea. Dificultad de comercialización a nivel mundial y desequilibrio en la oferta y la demanda. Entonces, por ello mismo, se crea esta organización, la Unión de Países Exportadores de Banano. ¿Para qué? Para regularizar esta situación. No vamos a ver sus antecedentes, vamos a verificar solamente cuándo nació. No lo indiqué, quiero verificar si lo indiqué. No lo indiqué. El nacimiento de la UPEB. Nació como organización antigubernamental el 17 de septiembre de 1974 por medio del convenio que la creó en Panamá, con la participación de los países centroamericanos únicamente, pero abierta a todos los países productores de banano. Nació con el ánimo de coordinar políticas que den estabilidad a la actividad bananera. Fijó su sede en la ciudad de Panamá. Sus objetivos principales son garantizar salarios y precios justos para trabajadores y consumidores, procurar una racional producción, exportación, transporte, comercialización y precio del banano procedente de los países miembros, fomentar amplios mercados y el consumo de banano, restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda, procurar el intercambio de cooperación técnica y la defensa común de cada miembro en el mercado internacional, y estimular la colaboración y diálogo entre países exportadores e importadores. Es importante, diríamos así, esta unión de países exportadores de banano. ¿Para qué sirve, diríamos así? Pues para organizar, y si ustedes se percatan, nació aquí en Centroamérica, diríamos así, en lo que es específicamente el país de Panamá, pero con la participación de todos los países centroamericanos. O sea, esto hasta ayuda un poco más y que es conveniente conocer esta Unión de Países Exportadores de Banano. Su estructura de la UPEB, la Conferencia de Ministros, el Consejo Técnico y el Director Ejecutivo. Esta es la estructura que tiene la UPEB. No entraremos a conocerla por razones que definitivamente pues nos quitaría mucho tiempo el conocer cada una de las instituciones que pues están establecidas a nivel internacional. Muy bien, vamos a continuar conociendo estas instituciones. La Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo. Esta es otra organización muy importante en Guatemala o para Guatemala, estimados jóvenes y señoritas. Tomemos muy en cuenta esto. Guatemala es un país, diríamos así,
que necesita divisas. No tenemos una exportación de productos manufacturados, o sea, productos electrónicos, diríamos así. No lo tenemos. Entonces, nuestros mayores ingresos, aunque ustedes no lo crean, jóvenes y señoritas, son, en primer término, las remesas venidas de Estados Unidos, aunque casi sería inverosímil, pero sí lo es. El mayor ingreso que tiene Guatemala no son, diríamos así, sus impuestos. El mayor ingreso que tiene Guatemala, en algún momento determinado, son específicamente las remesas venidas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en segundo término, el turismo. Los dólares que dejan aquí los turistas que vienen de Estados Unidos, Canadá, México, Europa y algunos de Asia y Oceanía. Viene muy poco turismo de Oceanía y de África, pero sí de Asia, de Europa y principalmente Norteamérica es donde nos nutrimos, diríamos así. Y por lo tanto, si el turismo es parte fundamental de nuestros ingresos, pues definitivamente tiene que ser esta Organización Mundial del Turismo una organización en la que debemos de participar y debemos de conocer. No solamente, diríamos así, no solamente los gobiernos o como gobierno, sino que toda la población en general. Y específicamente ustedes, jóvenes y señoritas, que son futuros abogados y abogadas. La importancia que el turismo receptivo ha significado para nuestro país hace aconsejable y necesario incluir en nuestro estudio la Organización Mundial del Turismo. Sus objetivos son objetivos de la OMT, o sea, la Organización Mundial del Turismo, la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua y religión. Esos son los objetivos específicos de la Organización Mundial del Turismo. Su estructura, los órganos de la organización son la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Estos son, diríamos así, la estructura específica de la Organización Mundial del Turismo. ¿Cuál es su objetivo? Como ya se indicó, la promoción y el desarrollo del turismo, con vistas a contribuir en el desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz y el respeto universal y la observancia de los derechos humanos. ¿De los derechos humanos de quiénes? De los turistas, por supuesto. O sea, vela porque los turistas estén, diríamos así, cómodos, plenamente establecidos en los países que visitan. Por ello mismo es muy importante, porque el turismo para ellos es la fuente de trabajo y así tiene que ser establecido para Guatemala también. Es una gran fuente de trabajo. Vamos a continuar con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Esta organización mundial es muy interesante, muy poco conocida, pero tiene mucha relevancia a nivel mundial. Por su importancia, en la vida económica de los estados tratamos someramente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sus orígenes se remontan a 1873, cuando algunas personas se negaron a asistir a la Exposición Internacional de Invenciones en Viena por temor a que se robaran sus ideas y las explotaran comercialmente. En 1883, 10 años después, se adoptó el Convenio de París para la Propiedad Intelectual. En 1886 se adopta el Convenio de Viena para la protección de las obras literarias y artísticas. En 1893 se unifican
todas las oficinas existentes en lo que se denominó Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en Berna, Suiza. En 1967, casi 100 años después, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, se convoca la Conferencia de Estocolmo y en la misma se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1967. El 14 de julio de 1967, en 1974, mediante la resolución 3545 de la Asamblea General de la OMPI, pasa a ser un organismo especializado de la ONU. O sea, es un organismo especializado de la ONU. El 26 de abril de 1970, la OMPI inicia actividades con sede en Ginebra, ocupando las oficinas actuales en 1978. En 1996 concierta un acuerdo de cooperación con la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Actualmente, 182 estados son parte de la organización, de la OMPI. Solamente vamos a hacer ver o conocer algunos, no todos, algunas de sus funciones. Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. La cooperación administrativa entre todos los estados. Lo anterior lo concreta así, armonizando legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual, prestando servicios de tramitación para soluciones internacionales de derechos de propiedad industrial, promoviendo el intercambio de información, prestando asistencia técnico-jurídica, facilitando solución de controversias, fomentando el uso de las tecnologías de la información y de Internet como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de información. Jóvenes y señoritas, esto es, diríamos así, lo que se denomina la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que no es conocida, pero sí es importante para todo el mundo, pero principalmente para Guatemala, la participación en la misma. Y sí participa. El Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, ahora conocido como el Banco Mundial, es otra de las instituciones de conocimiento general que debemos de tener. Su tratado constitutivo entró en vigor el 27 de diciembre de 1945 y en 1947 se vinculó a la ONU en calidad de agencia especializada. Actualmente cuenta con 184 Estados miembros. Al inicio, su objetivo principal fue la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Hoy en día, la lucha contra la pobreza en el mundo ha devenido su objetivo principal y el centro y motor de su actividad en este sentido, los objetivos del milenio. Las metas del Banco Mundial son objetivos del milenio. Por ejemplo, A, erradicar la pobreza erradicar la pobreza extrema y el hambre. B, lograr la educación primaria universal. C, promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acción de las mujeres. D, reducir la mortalidad infantil. E, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. F, asegurar la sostenibilidad ambiental. Y G, crear una asociación mundial para el desarrollo. Cuenta con 184 países miembros. Entonces, este es el Banco Mundial. El banco, como primer término, su nombre primero fue Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, por su objetivo principal. Pero con el devenir de los años cambió totalmente su función. Ya se reconstruyó Europa, diríamos así, ahora hay que reconstruir el mundo. Por eso se denominó Banco Mundial. Su estructura es bicameral. El Consejo de Gobernadores, integrado por un representante de cada Estado miembro, 184 países, y el Consejo de Administración. Entonces, esto es, diríamos así,
el Banco Mundial y su estructura. No vamos a entrar a conocer, solamente ya vimos en cierta forma sus objetivos, principalmente erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acción de la mujer, reducir la mortalidad infantil y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Ahora, con esto del coronavirus, definitivamente debe estar dentro de sus prioridades el combatir el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional, FMI, no es lo mismo que el Banco Mundial. Por favor, tomémoslo en cuenta primeramente. No es lo mismo. Es distinto, diríamos así, este Fondo Monetario Internacional. Fue fundado en 1944. Tiene su sede en Washington y cuenta actualmente con 184 países miembros. Su esencia es el sistema monetario internacional y sus fines, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza en los países miembros y acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros. Finalmente, podríamos resumir así: evitar la crisis en el sistema monetario internacional. Ese sería, diríamos así, su objetivo principal. Evitar la crisis en el sistema monetario internacional. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, es importante conocer este Fondo Monetario Internacional. Les estoy dando solamente un esbozo, no podemos profundizar tanto en cada uno de los organismos internacionales. Vamos a ir conociendo poco a poco los demás organismos, pero es muy poco lo que tenemos como tiempo. Ya casi tenemos una hora de haber iniciado, entonces no podemos darle mucho tiempo a cada uno de los organismos internacionales. Para concluir, las últimas organizaciones internacionales, tenemos que hablar, diríamos así, o tenemos que conocer lo que es específicamente el Centro de Comercio Internacional. El Centro de Comercio Internacional, que en consonancia con un mandato conjunto entre la OMC y las Naciones Unidas, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, presta apoyo a las estrategias de sus organizaciones matrices en las esferas de regulación, investigación y formulación de políticas. Sus esfuerzos se centran en la aplicación y ejecución de proyectos prácticos en el ámbito asistencia técnica relacionada con el comercio. O sea, es como una agencia de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, pero tiene mucha importancia porque es el Centro de Comercio Internacional. O sea, jóvenes y señoritas, donde se verifica el comercio a nivel mundial. Donde se verifica el comercio a nivel mundial. Entonces, sí es necesario su conocimiento, sí es necesario que se tenga o se sepa de qué se trata este CCI, Centro de Comercio Internacional. Ahora, también tenemos para conocimiento general el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, CIADI. ¿Por qué es importante conocerlo también? Es una institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Posee amplia experiencia en el ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos
de inversión internacional. Los estados han acordado que sea el foro destinado a arreglo de diferencias entre inversionistas y estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión. ¿Por qué es tan importante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la inversión? Se los comunico así, es a nivel general, no estamos hablando de algo específico. En la mayoría de los tratados internacionales de inversión, o en la mayoría de los tratados, se establecen cláusulas de arbitraje, o sea, de arreglo directo, de no llegar a, diríamos, lo que es específicamente llegar a una instancia jurisdiccional, que en algún momento determinado se podría llevar a cabo en la OMC, sino que se está establecido el arbitraje. Entonces, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión lleva a cabo el arbitraje en todos los tratados de inversión. Y no son pocos. Tratados internacionales de inversión. Entonces, es una institución en la cual se llegan a resolver los problemas que puedan surgir de los tratados internacionales de inversión, de su aplicación, de su ejecución, de su objetivo. Está plasmado, diríamos así, en todos los arreglos. Y es muy importante esta situación. Por ello mismo es necesario conocer este tipo de organización internacional. Muy bien, vamos a continuar con las organizaciones regionales. Aquí solamente diríamos así, vamos a desarrollar alguna en alguna situación, pero ya es necesario ir avanzando, como les indico, casi llevamos una hora, tenemos 90 minutos para resolver todo este tema. Y de veras es bastante amplio también, como han sido casi todos los temas del derecho internacional público. No nos ha dado tiempo, diríamos así, el poderlos concluir. Pero hemos tratado en la medida de lo posible de poder darles a conocer la mayoría de las instituciones, diríamos, de las instituciones a nivel internacional, regional y centroamericano. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es muy importante. Ya aquí entramos a organizaciones regionales, o sea, de América Latina o de América en su totalidad, porque también hay instituciones que abarcan toda América, como por ejemplo este Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, fue fundado en 1959 por 19 países latinoamericanos y Estados Unidos de América, como una institución de desarrollo a través de proporcionar préstamos, recursos no reembolsables, garantías, asesoramiento y cooperación técnica. Su eficacia lo ha hecho el modelo para otras instituciones multilaterales de desarrollo. Los préstamos los otorga a gobiernos municipales, estatales, provinciales y nacionales, instituciones públicas autónomas, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas. A diferencia de los préstamos de muchos organismos nacionales, el financiamiento no está ligado a las adquisiciones de bienes y servicios de un determinado país. Su estructura, el BID, se estructura así. En la cúpula está la Asamblea de Gobernadores, uno por cada miembro, generalmente ministros de Hacienda o Finanzas, presidentes de bancos centrales o algún otro funcionario estatal. Se reúne ordinariamente una vez al año. B. Establecer políticas del banco. Perdón, le sigue el directorio ejecutivo. El directorio ejecutivo, o sea, la Asamblea de Gobernadores y el directorio ejecutivo. Y luego viene la gerencia, la presidencia, como parte de su estructura. No vamos a entrar, como les indico, a conocerlo totalmente,
porque no nos daría tiempo para seguir conociendo las demás instituciones a nivel regional América. Pero sí, les sé decir que este Banco Interamericano de Desarrollo es fundamental para toda América Latina. Es fundamental. ¿Por qué motivo? Porque otorga los préstamos, diríamos así. Es la principal fuente de financiamiento de América Latina, trabajando para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe, a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Este es su objetivo principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a seguir conociendo las organizaciones regionales. La Asociación de Estados del Caribe. Asociación de Estados del Caribe. Es una organización regional que procura el fortalecimiento e integración de los países de la zona del Mar Caribe, con el objetivo de crear un espacio económico común, preservar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros. La parte, diríamos así, mucho más débil de América Latina han sido o ha sido el Mar Caribe y las islas que ahí están establecidas. Algunas tienen, diríamos así, el auspicio, como por ejemplo de Estados Unidos, en su caso Puerto Rico, no necesita, diríamos así, más desarrollo que lo que se está llevando a cabo. Pero hay otras islas, como por ejemplo Haití, que es de los países más pobres del mundo. Y otros en vías de desarrollo, como por ejemplo República Dominicana, Cuba, eh, las islas, no me recuerdo exactamente cómo se denominan estas islas pequeñas, San Vicente y Granadina y otras islas más que están ahí establecidas. Pero esa parte es vulnerable, mucho más vulnerable. Y por ello mismo se crea esta Asociación de Estados del Caribe para poder así aglutinar a todas las islas del Caribe y, como ya les lo indicaba, su objetivo es crear un espacio económico común, preservar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros. Eso es la Asociación de Estados del Caribe. La Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico. Es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La Alianza del Pacífico. Entonces, estas ya son instituciones u organizaciones regionales que propugnan la integración de América Latina y en algún momento determinado de toda América, pero está conformada actualmente por Chile, Colombia, México y Perú. No vamos a entrar a conocerlo, como ya les indico, porque hay muchas otras instituciones y que sí es necesario, diríamos así, conocerla un poco a mayor profundidad. La Asociación Latinoamericana de Integración. Asociación Latinoamericana de Integración, ALDAI, propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. El mercado común latinoamericano ha sido un sueño, o la integración latinoamericana ha sido un sueño desde Simón Bolívar, estamos hablando de 1800 y pico. Pero esta asociación latinoamericana de integración, si ustedes se percatan, aunque su nombre es integración, lo que hace es conformar un área de preferencias económicas. Eso lo van a ver en otra clase el próximo semestre, que se denomina Derecho de Integración. No vamos a entrarlo a conocer actualmente, ya será en su momento que lo conozcan como organizaciones regionales posteriormente, de integración. Entonces, conforma un área de preferencias económicas en la región latinoamericana, lógicamente, con el objetivo final de tener un mercado común latinoamericano. Recuérdense que ya está el Mercosur, que es el mercado común sudamericano.
Ahora ya no se llama ALCA, se llama TFC, creo yo que se llama, el Tratado del Norte, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Falta únicamente integrar el comercio centroamericano como parte de, para que los tres bloques se unifiquen e integren un mercado común americano. Que eso, en cierta forma, es diríamos así, el aspecto de que, o lo que se quiere lograr a nivel latinoamericano, para que así, como bloque americano, en cierta forma, pueda negociar con el bloque europeo, con el bloque africano y con el bloque asiático. Y así, pues, tener mejores prebendas a nivel latinoamericano. Y estamos hablando no solamente de el comercio, sino que la industria, también el turismo, etcétera. O sea, la economía variaría totalmente. Muy bien, como parte de estas instituciones, organizaciones regionales, tenemos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se ha denominado CEPAL. Recuerdo yo que sí es un poco conocida esta CEPAL y es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina. Entonces, la CEPAL forma parte de la ONU, pero es específica para América Latina. Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lógicamente tiene que hacer el estudio, la investigación y propugnar por una economía sana en América Latina. Nuestra economía, Guatemala, ha sido relativamente sana. Esta pandemia sí nos vino a hacer pedazos nuestra economía. Pero aún así, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, es la economía que va a salir menos golpeada de toda Centroamérica. Eso es lo que establecen. Vamos a ver cómo va en el correr del tiempo. Y esta comisión, pues, propugna esta situación. Es parte de la ONU también. Vamos a continuar. El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL. El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del sector de integración y comercio del BID, Banco Internacional de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, perdón. Entonces déjenme confirmar. Banco Interamericano de Desarrollo. BID busca generar y difundir conocimiento sobre las ventajas de los procesos de integración, la dinámica comercial de la región y el impacto de las nuevas tecnologías en las estrategias comerciales. Entonces, este instituto es parte del BID, es parte del Banco Interamericano de Desarrollo y busca generar y difundir conocimiento sobre las ventajas de los procesos de integración, la dinámica comercial de la región y el impacto de las nuevas tecnologías en las estrategias comerciales. ¿Para qué? Para que América Latina no esté, diríamos así, desconocida, no se desconozcan todas estas acciones a nivel mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, agrupa 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Esta organización, entonces, para la cooperación y el desarrollo económico, no solamente establece o verifica el cambio económico, sino que también social y ambiental. Y
tiene aglutinado 35 países miembros. Es parte de esas funciones a nivel regional. Creo yo que estamos bastante bien en ese aspecto, pero se puede mejorar. Nuestra economía es de lo más vulnerable a nivel latinoamericano. Ahí sí que diríamos así, un soplido en Estados Unidos nos da catarro a toda Latinoamérica. Ese es el problema de nuestra economía latinoamericana. Vamos concluyendo estas organizaciones regionales, solamente para dejar las organizaciones centroamericanas. Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA. Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA. Es un organismo regional antigubernamental creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá. Está integrado por 27 países de América Latina y del Caribe. Fundamentalmente está dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones estratégicas comunes de América Latina y del Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la economía, la integración entre países de América Latina y del Caribe. Jóvenes y señoritas, este es el sistema económico latinoamericano del Caribe. Entonces, fundamentalmente está dirigido a promover el sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes para América Latina y del Caribe. Es como un lugar donde se planifican estrategias comunes para América Latina y el Caribe. ¿Por qué razón? Porque la globalización, que es algo que también van a verificar en su curso de Derecho e Integración, abarca una serie de situaciones que diariamente van cambiando la posición, diríamos así, económica, social, ambiental, de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, sí tiene mucho que ver este sistema económico latinoamericano del Caribe, CELA. ¿Para qué? Para, ahí sí que tener un foro, diríamos así, un lugar donde se coordinen para concertar posiciones y estrategias comunes para América Latina en materias económicas ante países, grupos, naciones, foros y organismos internacionales. ¿Para qué? Para impulsar la cooperación y la integración en los países de América Latina y del Caribe. Con esto vamos concluyendo las organizaciones regionales. Y nos queda solamente, tenemos unos minutos todavía, nos queda solamente los organismos centroamericanos, que ya varios de ellos ya los hemos conocido, no vamos a entrar a profundizar, pero sí le quiero dar relevancia, por lo menos un poco de relevancia, al Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un organismo que muy poco se conoce y que en realidad apoya mucho a todos los gobiernos centroamericanos. Por eso se denomina Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Y si ustedes se podrán percatar, jóvenes y señoritas, a nivel de toda Guatemala y de toda Centroamérica en realidad, hay varios rótulos anunciando que es un proyecto realizado con fondos del BCIE. Y aquí en Guatemala se pueden dar cuenta, por favor, verifíquenlo. No estoy hablando a nivel de un programa de computadora, no estoy hablando de programas a nivel general nacionales. Una carretera, un puente, por eso mismo es parte de la función principal de todos los estados centroamericanos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, nació en Honduras el 13 de diciembre de 1960. Su membresía en la actualidad consta de países miembros regionales. Estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y países miembros extrarregionales, como por ejemplo México, China, con un aporte de 122.5 millones de dólares cada uno.
Argentina, con un aporte de 57.6 millones de dólares. Colombia, en 1997, con un aporte de 57.6 millones de dólares. Y España, con un aporte de 200 millones de dólares. Su misión la concibe así: promover la integración y desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. Su visión: con una proyección visionaria, el BCIE busca constantemente mejorar la calidad de vida de la población centroamericana, asumiendo el liderazgo y el diseño de soluciones financieras para el desarrollo y en apoyo a programas regionales para la inserción de nuestros países en la economía mundial, la integración de la región y la lucha contra la pobreza, actuando con base en los elevados estándares de servicio con una cultura fundamentada en la eficiencia, la transparencia, la integridad y la ética. Esto es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, de veras es una institución de, primeramente, mucho renombre a nivel mundial. Está, diríamos así, establecido como el Banco Centroamericano y pues tiene apoyo inclusive del, creo yo, si no estoy mal, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para continuar con este proceso de desarrollo a nivel regional centroamericano. ¿Cuál es su misión? Promover la integración y desarrollo económico y social equilibrado en los países centroamericanos. Esta es la misión del BCIE. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, pues es fundamental, diríamos así, para los intereses de integración. Es cierto, es parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Y, por favor, conozcámoslo. Es el órgano técnico administrativo del proceso de integración económica centroamericana, con personalidad jurídica de derecho internacional. Le corresponde servir de enlace de las acciones de las otras secretarías del subsistema económico y coordinar con la Secretaría General del SICA en ejercicio de una autonomía funcional. La semana pasada conocimos un poco del SICA y un poco sobre la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Por eso mismo no vamos a entrar a conocer mucho más este organismo centroamericano. Pero sí, desde ya les sé decir, diríamos, que es parte fundamental, no solamente del sistema de integración centroamericano, sino que es fundamental en la integración económica centroamericana. O sea, no es solamente, es el brazo económico del sistema de integración centroamericano. Es la parte fundamental porque inclusive para Europa, cómo se creó la integración económica europea, la Comunidad Económica Europea, a través de la integración económica de toda Europa. Por ello mismo también es importante la integración económica centroamericana. Y estamos hablando de un libre comercio centroamericano, comercio económico y de servicios, que se van a conocer en su momento, lo van a conocer en su momento. Entonces, sí es muy importante, no solamente el Banco Centroamericano de Integración Económica, sino que también la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, que es un órgano económico, eminentemente económico, no político. Muy bien, para concluir diríamos así, nuestro conocimiento general de estas instituciones u organismos centroamericanos, vamos a concluir con estas últimas dos organismos centroamericanos y posteriormente, pues vienen las preguntas que van a tener que responder en la última semana de su preparación para su examen final y en la última semana de conocimiento de este curso de Derecho Internacional Público.
La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. Esto es algo que es importante ir conociendo por el aspecto mismo que la economía es fundamental. Y si ustedes se dan cuenta, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana es ya un brazo, diríamos así, fundamental. Es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana con personalidad jurídica internacional. Ahora, está la parte, diríamos así, política, diríamos, de los estados. La Secretaría de Integración Económica sería la parte de los estados, económica. Estamos hablando del Ministerio de Economía, estamos hablando del Ministerio de Finanzas. Ahora, hay que integrarlo con la parte privada, la parte estatal y la parte privada. La parte privada está establecida a través de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECANCO, que tiene como objetivos, es una asociación privada, sin fines de lucro, con personalidad jurídica, que se rige por sus estatutos y por los acuerdos de la Asamblea, constituida para fomentar el sistema de libre empresa. Fue fundada en 1961 por las cámaras de comercio de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y posteriormente se integraron las cámaras de Belice, Colombia, República Dominicana. Si ustedes se percatan, es un organismo ya casi a nivel regional. Por lo tanto, es conveniente que, diríamos así, se fusionen tanto la Secretaría de Integración Económica Centroamericana como la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. ¿Para qué? Para tener aglutinado al gobierno y a la iniciativa privada en un solo objetivo, que sería la integración económica centroamericana. El comercio centroamericano. Actualmente, solamente El Salvador, Honduras y Guatemala están realizando pasos para tener una libre economía. Pero Nicaragua, Costa Rica y Panamá están en cero en esta situación del libre comercio. O sea, ellos no quieren este libre comercio. Creo yo que tienen un comercio bastante sano, pero no quieren la unificación de la integración económica centroamericana. No solamente la parte, diríamos así, de gobierno, sino que también la parte privada. Y es necesario unificar estas dos situaciones. ¿Para qué? Para que pueda existir una economía no solamente sana en cada uno de los países centroamericanos, sino que también una integración económica en un tratado también de libre comercio centroamericano. Cuando exista ello, ya se va a poder llevar al norte, al sur y en este caso a la Comunidad Económica Europea estos fines. ¿Por qué razón? Porque va a estar unificado, porque va a estar como corresponde. Va a ser un bloque centroamericano y no solo Guatemala, solo El Salvador, solo Honduras, solo Nicaragua, solo Costa Rica, solo Panamá. No formamos nada si vamos separados. Esto es lo que se está promulgando actualmente a nivel general. Y para concluir, jóvenes y señoritas, la Federación de Empresas Avícolas Centroamericana y del Caribe. La FEDAVICAP. Posteriormente, con la incorporación de Cuba, el nombre se transformó en Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe. Actualmente presenta posiciones unificadas regionalmente sobre los temas más importantes de la avicultura, de interés para todos. Entonces, esta Federación de Empresas Avícolas Centroamericanas y de Panamá ahora ya es una, diríamos así, una federación de avicultores de Centroamérica y del Caribe, con el ingreso de Cuba. Y es muy importante también la avicultura centroamericana, o sea, diríamos así, lo que es la crianza
producción avícola en Centroamérica, no solamente en Guatemala, sino que a nivel centroamericano, es de las más importantes, igual que el arroz, que el frijol, que el azúcar, que el banano, porque inclusive se tiene que tener el cuidado suficiente para que esto no cree, diríamos así, fórmulas que puedan dañar la avicultura de Centroamérica. Entonces, también es importante esta Federación de Empresas Avícolas Centroamericana y del Caribe. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a ir concluyendo nuestro tema del día de hoy de las organizaciones que son importantes o de interés para Guatemala con las preguntas de la semana número 16. Semana número 16, pregunta número 1. Es la organización internacional que su objetivo principal fue la reconstrucción de la Europa de la posguerra y actualmente tiene como objetivo del milenio erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Cuál es esta organización? 2. Es una de las organizaciones internacionales. Hemos conocido varias el día de hoy. 3. Es una organización regional de desarrollo a través de proporcionar préstamos, recursos no reembolsables, sería garantías, asesoramiento y cooperación técnica. 4. Es una de las organizaciones regionales que propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. Y la pregunta número 5 indica, es una de las organizaciones centroamericanas. Muy bien, jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención prestada a este curso de Derecho Internacional Público. Con las disculpas del caso, ya les he pedido disculpas en otras oportunidades, pero quiero patentizarlo en la última clase, con las disculpas del caso, porque no pudimos tener una interacción correspondiente. Pero espero que el próximo año, si Dios nos presta vida y Dios nos da, diríamos así, la vacuna necesaria para podernos presentar, pues los estaré conociendo y compartiendo con ustedes. Por hoy les agradezco mucho la atención prestada a este curso y espero que les vaya muy bien en su examen final. Muy buena noche.